Buenas noches tengan todos, bienvenidos a esta, la tercera clase del curso del grupo número 2 de formulación de proyectos de la Universidad de Costa Rica. Muchachos, les doy la bienvenida a esta semana, que va a ser una semana bastante agitada. Si ya ingresaron al aula, pues me imagino que ya lo están previendo. He alimentado una serie de materiales que ahorita vamos a conocer y que vamos a empezar a utilizar para lo que sería el desarrollo de la primera fase de los estudios técnicos. Dado que en principio, y es lo que presuponemos, ya ustedes para esta semana tienen básicamente todos los componentes necesarios para el desarrollo de la idea, en el sentido de que ya tendrán con lo que hicieron individualmente, con qué discutir en grupo esta semana para definir cuál es la idea ganadora y con base en la investigación que han hecho ya deben de tener o deberían de tener clara la idea, claro el problema o la oportunidad, claro el sustento de las fuentes primarias, secundarias y terciarias, claro cómo arrancar ya de una vez por lo menos una concepción metodológica, estratégica de cómo y qué quieren hacer, ¿no? Que era el trabajo en lo que tenían que pensar durante esta semana mediante el proceso de elaboración del mapa contextual, ¿verdad? De lo que hicimos durante esta semana para la discusión que inicia esta otra semana, ¿no? Entonces, con eso avanzado, ya a partir de esta semana debería de iniciarse lo que es el proceso de consolidación del primer estudio, que es el de viabilidad y quizás uno de los más importantes en el sentido de que es lo que me permite discernir si es factible o no factible entrarle al desarrollo de una oportunidad o de una idea en concreto. Ok, voy a proceder. Bueno, la agenda del día básicamente hoy va a ser revisar lo que tenemos en el aula, ver la agenda digital que está programada ya también en el aula, ver un poco del contenido que tenemos para la semana, para que ustedes puedan repasar, y las herramientas que tenemos ya a disposición para que inicie su utilización por parte de todos ustedes. Denme un segundito para compartirles la primera pantalla. Ok, se debería estar viendo ya el aula. Por favor, ¿me confirman? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Sí, profe, sí se ve. Chicos, semana 3, 27 de agosto, iniciamos con el tema 2. El tema 2 tiene que ver con los estudios de mercado, comunicación y alianzas estratégicas. Para hoy tenían que entregar el mapa 1. Entonces, este mapa 1, recordarán, era una presentación individual y con esa presentación individual, esta semana tienen que reunirse para discutir entonces cuál de las propuestas tiene más argumentación, tiene más sustento, tiene más posibilidad, tiene más empatía con el grupo, ¿ya? Nuevamente aquí yo les sugiero seleccionar aquella en donde encuentren más información, más acceso, más posibilidades, en donde esté más fácil la cosa, porque el asunto es sacar el proyecto, ¿verdad? No resolver el mundo. Entonces tienen que complicarse lo menos posible, tomarla más fácil para poder hacer este ensayo. Bien, chicos, tenemos ahí la agenda didáctica, ahorita la conocemos. La agenda didáctica básicamente lo que contiene es la misma explicación que yo les voy a dar ahorita, pero escrita, con el sentido de que puedan revisarla en cualquier momento y tener una guía muy clara de lo que tienen que hacer. Ya está ahí la clase del grupo 1, posteriormente pondré la de ustedes acá abajo.
en la sección de comunicación el enlace a esta sesión. Dentro de los recursos tenemos varios componentes. Tenemos una primera presentación que es la que nos introduce teóricamente a los estudios de mercado. Aclaro, esta clase no se trata de enseñarles cómo hacer un estudio de mercado. Eso ya ustedes lo saben porque ya llevaron un curso de mercadeo. Si usted es del programa viejo y no llevó ese curso, bueno, sorpresa, le toca entonces investigar, empaparse, ver los materiales, buscar para poder ponerse a nivel. Pero fuera de ellos, los demás sí llevaron un curso de mercadeo ya y quiere decir que ya saben hacer un estudio de mercadeo, que es lo que tenemos que hacer durante lo que dura el tema número 2, que básicamente es esta semana. Pero es un tema un poco más largo que vamos a ir desarrollando. Pero ya para la próxima semana me tienen que dar un componente importante con el que ya tienen que haber de alguna forma conversado, repartirse funciones y haber desarrollado mucho de lo que vamos a conocer el día de hoy. Tenemos también una segunda presentación acerca de lo que es formulación de proyectos que amplía un poquito más el desarrollo de las 4P en mercadeo. En la forma teórica, este es un componente que normalmente no ponemos o no vemos en el aula tradicional cuando estábamos en la universidad, pero que como ustedes tienen aquí la posibilidad de poder tener más recursos, entonces se los puse como un apoyo adicional. Pero repito, estos dos componentes principales del tema de hoy son cosas que ya ustedes dominan. Entonces, no las vamos a ver aquí otra vez, solo les voy a enseñar qué contienen los instrumentos para que ustedes los puedan ver con detenimiento. Y evidentemente, si hay preguntas de aquí a la otra semana, podemos también resolverlas. O si ocupan más apoyo, más material, lectura complementaria o alguna otra cosa, pues también podemos resolver. Tenemos tres herramientas también que ahora las vamos a conocer. Son herramientas de desarrollo estratégico que nos sirven para planeación. Entonces, más adelante van a poder verlas, cómo funcionan. Se los voy a explicar aquí en vivo para que ustedes ya empiecen primero a conocerlas, travesearlas, ver cómo funcionan y poder establecer con ellas un parámetro inicial de lo que se quiere con el desarrollo de la idea y proyecto. Entonces, ya ahorita las vamos a conocer. En lo que son las actividades, tienen acá una carpeta de material que corresponde a la primera lectura, que son todos esos 4 documentos. Los 4 documentos tienen que ver con otra herramienta de planeación estratégica que se llama RACI. Entonces les toca leer esos 4 documentos. No son documentos largos, son documentos pequeños que nos hablan acerca de la estrategia y demás y cómo la estrategia se aplica. Hay dos, los últimos dos, que son artículos científicos de casos reales en los que se ha aplicado la estrategia. Entonces es importante que los vean. Por cierto, está en inglés para de una vez también que apliquemos el componente del segundo idioma. Sobre estas lecturas se va a hacer la primera evaluación o compresión de lectura la próxima semana. Así que es indispensable que se tomen el tiempo para leerlas y absorberlas. En lo que es la evaluación, para la próxima semana tenemos un entregable que es grupal. Grupal. Este entregable es definir ya cuál es la idea. Recuerden que ya hemos explorado un territorio. En la primera reunión grupal, la primera entrega fue decir 2 y algunos dijeron hasta 3 ideas. ¿Ya? Con esas ideas que dijeron en grupo, cada uno la semana pasada escogía una y la desarrollaba. O sea, veía los pros y contras, buscaba justificación, buscaba objetivos, buscaba fuentes secundarias, fuentes terciarias, y con todo eso conformaba el mapa conceptual de la semana pasada, ya con una idea general de cómo cada uno
quería desarrollar esa idea. Entonces, durante esta semana y en esa carpeta, el coordinador va a entregar un documento de PowerPoint en el cual me van a definir cuál escogieron en grupo. Entonces, la tarea que tienen, la primera tarea que tienen para esta semana es reunirse, cada uno defender la idea que escogió y en grupo definir cuál es la que está mejor para el desarrollo del proyecto en el curso. ¿Cuál es la más factible? ¿En cuál se comprometen más? ¿En cuál hay más información? Y ya con esa idea definida y los aportes que haya de los estudiantes que desarrollaron la idea, más los que puedan contribuir, los que desarrollaron otras ideas, pero decidieron apoyar la toma de decisiones, entonces van a hacer una brevísima exposición que la próxima semana tiene que presentar cada grupo con lo que sería el preliminar de todos estos puntos que estamos hablando, ¿verdad? Básicamente, cuál es la idea, cuál es el problema o la oportunidad, los objetivos que se persiguen, el sustento que encontraron, las fuentes, vean que lo he repetido varias veces, eso es lo que tienen que hacer en 2, máximo 3 láminas, porque van a tener de 5 a 10 minutos la próxima semana para defender la idea y entonces ya yo darles la luz verde. Ese es el entregable que hay. ¿Preguntas hasta aquí? Muy bien. Además de eso, tenemos recursos complementarios. Me explico. Este primer enlace que ven ustedes ahí es un enlace que retoma lo que ya dije hasta este momento acerca de la planeación. Entonces es como un apoyo adicional que nos concentra en lo que ya venimos desarrollando. Y después de este primer enlace tenemos lo que tiene que ver con mercadeo. El primer video es una exposición de un curso de mercadeo, del mismo material, el mismo libro de la presentación que les puse como apoyo principal. En caso de que usted sienta que está debilito en toda esa área, que quiere una explicación más detallada, este es el video que tiene que ver con detalle, ¿verdad? Porque ahí se explica el mismo material del mismo libro, pero es en otra universidad. Adicional, les puse complementos, ¿verdad? Este otro de complemento a lo que sería los estudios de mercado, el análisis de mercado, y también algunos complementos por temas, que son temas que se tienen que desarrollar aplicados al proyecto, como parte del estudio de viabilidad comercial, que es el primero que tenemos que desarrollar, y el cual recomiendo empezar a hacer de una vez, porque este curso es así. Conforme vamos viendo las cosas, ustedes van haciéndolas. Si ustedes dejan esto para el final, muchachos, al final no les va a alcanzar el tiempo, porque vean que tenemos que hacer un montón de cosas. Y si ustedes los van haciendo ya, pueden preguntar. Si ustedes una semana antes me dicen algo del plan de mercado, vean, a mí se me olvidó todo la semana antes. No les ayudo. Es ahora cuando necesito que hagan estas cosas, que las puedan desarrollar. Entonces tenemos componentes de apoyo para lo que es el estudio de mercado, componentes de apoyo para las etapas del estudio de mercado, para la selección del nicho y la segmentación del mercado, para lo que sería la elaboración de la estrategia comercial, para la definición de precio y costos, y como último componente muy importante, les dejé también estos videos con herramientas para definir el mercado meta. Entonces hay 4 herramientas acá que es necesario que ustedes utilicen para poder tener insumos que les permitan utilizar las plantillas que les voy a proporcionar y también para que puedan definir los aspectos principales del mercado. Todos estos aspectos que tienen que incluir dentro de la presentación de Shark Tanks que tenemos en 2 semanas. Casi que en 2 semanas ustedes deben de haber avanzado, yo diría que casi que un 80% en todos los componentes que necesita el estudio técnico de viabilidad comercial, ¿no? O sea, que es el tiempo que tienen. Entonces no hay tiempo que perder, tienen que reunirse, tienen que ver los materiales, tienen que repartirse funciones
tienen que ir aglomerando información, consiguiendo, procesando la información y ir montando la estructura del proyecto. Las herramientas que les voy a enseñar no funcionan para eso. En caso de que alguno tenga problemas con los videos, en la parte de abajo hay un documento de Word con los enlaces directos a YouTube. Pero también les recuerdo que si usted lo ve aquí del campus, hay algunos operadores que no le bajan datos. Si lo ve fuera del campus directo en YouTube, puede ser que, bueno, ahí de fijo le bajan datos de donde sea que lo vea, ¿verdad? Entonces también tengan eso presente. Eso es lo que tenemos en la semana número 3. Estoy perfectamente consciente que les estoy soltando una gran bomba, porque tenemos un montón de cosas aquí, pero no se preocupen, que no cunda el pánico, dijo el Chapulín Colorado. Por favor, véanlo con calma, vayan asimilando, tenemos tiempo, pero hagámoslo ya. Preguntas. ¿Todo claro? ¿O no han salido del asombro? Profe, Profe, yo tengo una pregunta. Ajá. Entonces, para lo que hay que hacer en sí la próxima semana, bueno, en esta semana hay que, reunirnos, buscar la propuesta que más tenía fundamento, hacer la presentación con, ¿verdad? Como para el entregable X. Pero por otro lado hay que empezar a hacer el estudio de mercadeo. De ¿Es así? mercado. Correcto. Ah, ok, Así es. mercado cool. Ahora, vean que ese estudio de mercado no me lo tienen que entregar a mí ni esta semana, ni la otra, ni en 2 semanas. El estudio de mercado es un componente del plan, de la formulación que vamos a hacer. Pero ahorita es cuando estamos hablando de eso. Por eso les hacía la aclaración. Tienen que empezar ya para que puedan haber preguntas. Si las preguntas son al final, no les voy a ayudar. Al final del curso me refiero, ¿verdad? profe, Sí, Ali. sí, bueno, disculpe que no encienda la cámara, pero ahorita la encendí, igual se ve todo oscuro, entonces Ok. no hay diferencia. Una consulta, de lo que se presenta la siguiente semana, ¿lo tiene que hacer el líder del grupo o cualquiera del grupo? No, lo hace todo el grupo. Recuerden que las actividades en grupo deben ser colaborativas, no deben ser cosas repartidas. No, digo yo no en la parte, por así decirlo, lo que se va a La presentar, digamos, entrega como tal, la entrega el coordinador solamente. la exposición como tal, digo yo. Solo el coordinador, correcto. Oh, ok, sí, no, eso sí, eso era. Gracias. Ok. Bueno, aquí les estaba enseñando lo que dice la carpeta, que es más o menos lo que acabo de comentarles. Ahí es donde tienen que hacer la entrega. La hace solo el coordinador. Bueno, entonces ahí tenemos eso. ¿Alguna otra consulta, chicos? De lo que vaya aquí. Bien, paso entonces a detallar un poco lo que sería la agenda didáctica. ¿Ok? Aquí tenemos la agenda didáctica de la semana número 3, que corresponde al tema 2 de estudios de mercadeo. En este documento lo que tenemos es una guía escrita, lo que acabo de hablar, ¿verdad? Entonces va a sonar un poquito reiterado, pero vamos a verla con detalle para que no quede duda, ¿verdad? Entonces, el objeto de aprendizaje esta semana básicamente es iniciar el desarrollo de la viabilidad comercial. Poder hablar de las herramientas, poder aplicar las herramientas, usar los materiales y que ustedes con los materiales que les estoy dando recuerden todo lo que vieron en el curso. Vean que ya hablamos del de metodología y con el de metodología se supone que trabajaron mucho esta semana para hacerle entregable y poderlo discutir ahora. Y ahora viene el de mercadeo. Y entonces aquí se tienen que acordar de todo lo que hicieron porque el mismo proyecto que hicieron allá es lo que deben hacer ahora solo para el estudio técnico. Y así vamos a ir con cada uno de los temas, ¿verdad? Aplicando lo que vieron en otro curso para hacer un estudio. De acuerdo a la taxonomía de Bloom, ya avanzamos 2 escalones y en este momento, ya con tema 2, vamos a aplicar. Eso quiere decir que empezamos el desarrollo de los estudios aplicando los conocimientos. Estas actividades tienen su fecha para una semana, o sea, su plazo es de una semana, o sea que en esta semana
vamos a ver los materiales, a hablar de ellos y para que ustedes puedan empezar a trabajar. Los dos desafíos o los dos retos que ustedes tienen son en primera instancia poder identificar cuál es la iniciativa más apropiada para el proyecto. Entonces tienen que sentarse y seleccionarla. ¿Con qué base? Con lo que hicieron esta semana individualmente. Y de ahí poder partir para hacer la presentación que tienen que hacer para la próxima semana. Y el segundo desafío es empezar a ponerse de acuerdo en la elaboración de los insumos. Primer insumo, viabilidad comercial, el estudio de mercado, que tiene un montón de secciones. Si usted empieza a recordar todo lo que vio en aquel curso, se acordará que hay un montón de cosas que hay que hacer. Cosas que nos sirven para varias de las tareas que tenemos durante todo el semestre, pero que ya tocó empezar a hacerlas. Y muchas de estas que tienen que hacer durante estas 2 semanas nos sirven para que en 3 semanas podamos hacer la presentación de Shark Tanks y defiendan para ver quién tiene más posibilidades dentro de los distintos proyectos de poder ser financiado en la idea que están generando. A nivel de instrucciones de la actividad, es en primera instancia la sesión en la que estamos, estos 33 personas del curso. Segundo, leer y profundizar el material de apoyo para que recuerden todo lo que tiene que ver con la parte de mercadeo. Y ahí tenemos la presentación, que ahorita la vamos a detallar, y el video de refuerzo. Ahí está el enlace. Tenemos la segunda presentación de material de apoyo que nos adentra un poco más en la parte de las 4P para el desarrollo de los estudios de mercadeo. Tenemos también conocer las herramientas de desarrollo y empezar a utilizarlas. Entonces ahí tenemos la del plan estratégico, la de planeación estratégica y la de marketing. Son 3 instrumentos que ya ustedes tienen que empezar a tirar líneas. Y casi que yo diría que esos 3 instrumentos sería bueno que cada uno de forma individual se ponga a usarlos, se ponga a llenarlos, comenten la idea que se va a desarrollar y que ya una vez que lo tengan todo lleno, se junten y hablen de lo que pusieron y lleguen a una definición conjunta. Eso sería lo más apropiado. También tenemos todo lo de la matriz RASI, otra herramienta estratégica que son las lecturas que van a ser evaluadas la próxima semana. Y tenemos los videos de complemento, que ahí les dejé el enlace al documento Word. Las actividades durante esta semana deben ser grupales. Ustedes pueden, como lo mencioné hace un momento, hacer cosas de forma individual, pero para discutirlas grupalmente y poder llegar a entendimientos. El entendimiento más grande es definir cuál es la idea ganadora. Para eso tienen una semana. El espacio de entrega, esta sesión y el aula en la entrega en la carpeta de presentación. Y la evidencia del aprendizaje es básicamente la lectura del material, participar en esta sesión y el depósito del entregable grupal. ¿Dudas de la agenda didáctica? ¿Está clarita? ¿Hay algo que no se entienda, algo que no esté claro, algo que no coincida? ¿Susan? ¿Me escucha? Sí. Sí. Perfecto. Es que tengo, ok, profesor, entonces para la semana que viene el entregable grupal es la venta de la idea. Y ese es el que hablamos que exponemos de 2 a 3 diapositivas y las 2 a 3 láminas, ¿verdad? Y el Shark Tank, profesor, yo lo tengo anotado para la fecha del 24 de septiembre. ¿Eso es correcto? Ah, ok. Si quieres ahorita podemos verlo en el campus directamente. Perfecto, muchas gracias. Con mucho gusto. Muy bien, si estamos de acuerdo con la agenda didáctica, entonces procedo a mostrarles los contenidos de la presentación principal del tema de hoy, que son los estudios de mercado. Y digo que a mostrarles los contenidos porque, repito y reitero, no es un tema de este curso, entonces no vamos a dar una clase de mercadeo. Pero sí las he dado, así que también les puedo colaborar con muchos materiales si alguien necesita más, ¿verdad? Esta clase es la clase básica, es como para que recuerden
los conceptos preliminares, que recuerden un poco las definiciones, todo lo que tiene que ver con los tipos de mercado, las estructuras de mercado, lo que tiene que ver con la función de la demanda, la función de la oferta. Entonces ahí tenemos varias láminas de la demanda, varias láminas de la oferta, todo lo que tiene que ver con consumo aparente, con punto de equilibrio, con excedentes, con los agentes que participan dentro del mercado, los proveedores, los competidores, los distribuidores, los consumidores, el mercado externo, el mercado interno, las distintas etapas del mercado, lo que tiene que ver con la recolección de la información necesaria para el desarrollo de los estudios de mercado. Entonces, los datos estadísticos, los precios, las fuentes, los canales, los perfiles, las políticas económicas, la parte competitiva, el análisis de la situación en el mercado que se pretende entrar con la idea, con el producto, las variables, el estudio de las 4P o las 7P o las 8P, depende de a quién lea usted. La estrategia comercial que se debe implementar, lo que es la definición de producto, la definición de precio, la definición de plaza, etcétera. Todos los componentes son los que se desarrollan aquí en esta presentación que les estoy dejando para que ustedes refresquen un poco lo que ya vieron, lo que ya conocieron. Nuevamente, lean, tienen derecho a hacer todas las preguntas que necesiten hacer. Con todo gusto se las voy a responder en la medida de lo posible y a aportarles, si es necesario, materiales sobre los temas concretos que necesiten algo más. Pero esto es importante que lo manejen. Segunda presentación, que es la presentación de apoyo que normalmente no vemos en el curso. Esta es directamente del libro. Ok, aquí en esta presentación nos adentramos más en la parte del análisis de las 4P. Entonces, los agentes de mercado, el mercado de productos, el mercado de competidores, el mercado de distribuidores, la parte externa, las etapas del estudio. Aquí entonces viene lo que sería todo lo de los análisis, perfiles y demás. Entonces ahí van con ejemplos y con otras cosas que pueden ustedes profundizar un poco más, ¿no? Eso es como el complemento para que vean todo lo que traía el libro de texto que usamos como base en el curso. Bien. Profe, yo tengo una consulta. Vicky. Digamos, usted nos está dejando material de apoyo muy importante, pero bueno, ya usted en la agenda didáctica describió todo lo que tenemos que hacer, igual en el campus está como por fechas, porque a mí con la agenda didáctica se me hizo así como un montón de información y no sabía para cuándo, digamos. Pero digamos, tenemos bastante apoyo, pero puede que no todo sea aplicable al proyecto que uno va a presentar. Entonces, no sé, mi idea y lo que quiero es que usted me dé como su aprobación es que, bueno, al menos el equipo de nosotros, bueno, todavía no hemos definido qué idea desarrollar, pero una vez que nos reunamos y lo hagamos, ir a revisar todos los materiales de apoyo que usted dejó, hacer como una estructura de todo lo que nos aplica y nos importa para el proyecto, obviamente sin ser mezquinos, ¿verdad? Y codos de, ay, no, qué pereza hacer esto, no. O sea, todo lo que sea importante para defender nuestra idea, nuestro proyecto en el Shark Tank y bueno, en todo el proceso del curso y listo. O sea, no es que todo es aplicable, ¿verdad? Es correcto. Aquí hay cosas que para algunas ideas no aplican. Y también puede haber cosas que para las ideas ustedes necesiten y no estén aquí. En ese caso, yo puedo colaborarles con otros contenidos, ¿verdad? Si fuese necesario. Bueno, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, vamos entonces, si no hay preguntas acerca de las presentaciones, vamos a enseñarles lo que son las herramientas. Alonso, ¿querías decir algo? Sí, profe, es que ahí medio viendo la presentación que acaba de poner, vi las 4Ps y creo que son las viejas, porque tengo entendido que hay dos como secciones, las nuevas y las viejas. No sé si hay algún problema en que busquemos de las otras o que hablemos de Para otras. nada, hay más o menos unos 16 autores diferentes. Puedes basarte en cualquiera.
De hecho, este libro habla de las 8P, el primero, Ok, y ok, el ok. segundo habla de 4. Ok, Ajá, perfecto, pero profe. usted puede agarrar cualquier libro de mercadeo, inclusive, bueno, no sé cuál vieron ustedes en el curso de mercadeo, pero el de mercadeo internacional, por ejemplo, hace uno que creo que es de 6, ni siquiera es el de esos dos. Entonces, Gracias, profe. realmente pueden tomar cualquiera. El asunto aquí es que hagan el análisis, ¿verdad? Bien, vamos a conocer un poco de las herramientas. La primera es cómo elaborar un plan estratégico. Entonces, vamos a compartirla. Ok, ¿se ve el Excel? Excelente. Sí, Bien, profe. esta es una herramienta muy interesante que he utilizado yo ya un par de años y ahí la hemos ido afinando, que básicamente me da una guía básica, recordando ya todo lo que ustedes ya conocen de planeación estratégica, pero que ayuda mucho a ir siguiendo un proceso, ¿verdad? Intenta hacer una receta o un sistema para dummies, ¿verdad? Que siga aquí este proceso para que llegue a un resultado de forma rápida y ágil, ¿verdad? ¿Cómo funciona? Bueno, tenemos esta primera página en donde, que es el índice, en donde tenemos lo que integra un proceso de planeación estratégica en la parte básica, ¿verdad? En la parte de delimitación. ¿Qué lo integra? Bueno, definir una misión, una visión, una serie de valores, una serie de objetivos, hacer el análisis interno-externo, que uno le llaman FODA, otros le llaman DAFO, depende también a quién lea. ¿Cuál puedes utilizar? El que sea, el asunto es que hay que hacer el análisis, ¿verdad? También el análisis de la cadena de valor, de la matriz de participantes, de las 5 fuerzas de Porter, el análisis de PEST, la identificación estratégica, la matriz Kane, y una vez que ya uno tiene todos estos insumos, entonces es fácil construir un resumen de plan ejecutivo que me va a permitir arrancar con el proceso. Entonces, casi que aquí tienen el encabezado o la primera parte de todos los estudios que vamos a hacer, ¿eh? Ahora bien, ¿cómo funciona? Bueno, muy simple. Ustedes se van a, por ejemplo, la misión, se van con el mouse, le tocan ahí, y aquí tenemos la teoría de qué es una misión y unos ejemplos. Y aquí tenemos el espacio para hacerla, para construirla para nuestro proyecto, ¿verdad? Ahora, puede ser que usted tenga la duda, bueno, yo estoy haciéndolo para una empresa ya consolidada, tengo que revisarle la misión, poner la misión de ellos o tengo que inventar una nueva. Realmente yo no les puedo decir eso porque va a depender de cuál sea la idea, de cuál sea el desarrollo. Si por ejemplo es un emprendedor, es algo nuevo, son ustedes mismos con una idea novedosa, hay que hacerlo todo nuevo. Entonces ahí digamos que se simplifica la decisión en términos de que hay que hacerlo. Pero por ejemplo, si es una empresa ya consolidada, va a depender de si estoy creando un nuevo producto, una nueva división, algo colateral, algo complementario, o estoy mejorando el mismo proceso. Si es mejorando lo mismo, pues hay que tomar lo que hay y ver si está bien, ver si calza, ver si corresponde. Pero si es dentro de un lugar creando una nueva división, por ejemplo, esa nueva división tiene su propia concepción. Entonces, imaginémonos una gran empresa con distintos departamentos, ¿no? Una transnacional que tenga su división aérea, marítima y terrestre. Bueno, cada división es un mundo en sí. Cada división puede tener su visión, su misión, sus objetivos, etc. ¿Verdad? Pensemos en otro tipo de negocio, no sé, un Google, una empresa global que tiene montones de divisiones. Una de esas divisiones es Google Trends, que la vamos a utilizar a partir de esta semana para el estudio de mercadeo. Hay uno o dos videos de cómo utilizar esta aplicación que es gratuita para poder rescatar información de mi negocio con base en lo que existe en el mercado. Y, por ejemplo, esa división tiene su propia, es como una empresa, ¿no? Entonces, ahí se opera con lo que se crea para esa división. Bien, ahí está lo del índice y lo de la misión. Podemos seguir navegando acá por cada uno de los pasos o podemos volver al índice
y seguimos con el paso 2. Ahí está la visión. Y así sucesivamente vamos llenando todos y cada uno. Por ejemplo, el análisis interno-externo. Podemos hacer un FODA o un DAFO, depende del análisis que ustedes quieran hacer. Ahí está el detalle de cada una de las cosas, cómo se hace, hasta que llegamos, bueno, a lo que hay que diagnosticar y a definir cuáles fortalezas hay, cuáles debilidades hay, hacer la reflexión. O sea, esto es un proceso para desarrollo estratégico. Ustedes lo pueden ir haciendo con mente en la idea para irlo desarrollando. Voy a saltarme ya la última parte. Profe, una pregunta. ¿Sí? Pero entonces, el propósito de esta herramienta es que vayamos como equipo trabajando en completar cada una de estas secciones, misión, visión, valores. Pero, por ejemplo, al principio, con el ejemplo de visión, al presionar el botón nos salía teoría también, una parte teórica y ejemplos. Hay una Eso parte lo, que explica qué tienen que hacer, cómo tienen que hacerlo. claro, pero digamos, a nivel de proyecto, al final esa parte tiene que quedar o lo No. removemos, lo vamos, o En sea, el tiene que último quedar enlace solamente que la tenemos, misión per se. en el último enlace que tenemos, en el resumen del plan ejecutivo, aquí se recopila todo lo que han trabajado de todas las secciones y esto es lo que vamos a ocupar para nuestro proyecto. Listo. Perfecto. Muchas gracias, profe. ¿Okay? Ya una vez que han hecho todo, entonces ya aquí se va a reunir lo más importante de los análisis que ustedes han hecho. Es una excelente herramienta para trabajar con emprendedores, con gente que no tiene mucho conocimiento, con gente que no sabe cómo hacer las cosas. De ahí se las dejo. Les va a quedar para ustedes y sus posibles futuros clientes. Espero se acuerden del profesor y pasen una comisión, ¿verdad? Bien, esa es la primera herramienta. Segunda herramienta corresponde a lo que es la planeación estratégica. Bien. Profe, Dirán. discúlpeme, consulta respecto a esta primera herramienta. Bueno, al menos en el punto 9 que venía ahí decía como diagrama PEST o una herramienta PEST y bueno, la verdad, por ese nombre no la reconozco. Entonces, en el mismo Excel tenemos como la teoría para entender esta... Tienen un extracto, ¿verdad? No, obviamente no hay páginas ahí que puedan leer, pero tienen un extracto con el cual pueden incluso investigar más si lo necesitan. Ok, por lo menos una base que es... Correcto. Ok, Bien. gracias. Vean que la primera herramienta ya nos introduce en la parte del análisis estratégico interno y externo, o sea, el FODA o el DAFO o cualquiera de esos, ¿verdad? Pero ¿cómo llegamos a él? Llegamos a él aplicando también otra herramienta de planeación. Ustedes probablemente a este momento ya muchas veces habrán hecho un FODA. Pero yo me pregunto cuántas de esas veces ese FODA que hicieron iba desarrollado de forma estratégica. ¿Ok? Me explico. Para el desarrollo estratégico yo tengo que definir oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades. Entonces, esta otra plantilla me permite colocar aquí oportunidad 1 y es una oportunidad para poder hacer tal cosa, oportunidad 2 y para qué la quiero. Después las amenazas, entonces primera hoja es la parte externa, el análisis externo a la organización. Segunda hoja, el análisis interno, qué me fortalece y qué me debilita, de las características que posea la idea, que posea el negocio, que posea el producto, la empresa, el servicio, lo que sea. Eso es lo que ustedes probablemente han hecho hasta ahora. Pero a partir de aquí inicia la parte de planeación. Resulta que nuestros recursos son finitos. O sea, nosotros nos van a dar una cierta cantidad para iniciar este negocio. O lo que tenemos en el banco, pues llega a algún monto y de ese monto no podremos pasarnos. Entonces tenemos que lograr determinar cuáles iniciativas, cuáles acciones son las que van a tener, acciones que necesito hacer para el negocio.
son las que van a tener un impacto mayor dentro del negocio y la rentabilidad del negocio. Porque recordemos lo que hablamos los primeros días, todo se trata de rentabilidad. Los negocios más rentables son los que tienen financiamiento. Entonces, aquí viene la tercera hoja. En la tercera hoja yo voy a poner todas las iniciativas que se me ocurran para poder desarrollar la idea. Entonces, por ejemplo, una iniciativa podría ser inscribirme en la BTM de Procomer en septiembre para poder exportar y ofrecer mis productos. Otra iniciativa podría ser comprar una máquina automática para poder industrializar un poco más el proceso. Otra iniciativa podría ser cambiar de proveedor para poder mejorar la calidad del producto. No sé. De acuerdo a la idea, la empresa, el producto, el servicio, ustedes tienen que identificar cuáles son esas iniciativas. Una vez que ya tengan todas las iniciativas ahí, hay que decir y definir, bueno, cuáles de ellas, con la plata que tengo, puedo ejecutar. Y de esas que puedo ejecutar, cuáles son las que causarían un impacto mayor a nivel de utilidad, ¿verdad? Entonces, cuando ya tengo todas las iniciativas, procedo al análisis. Y esta es la parte que yo me imagino, no sé si me equivoco, me lo dicen, probablemente nadie haya hecho, porque yo casi nunca veo esta parte bien desarrollada. Aquí yo cruzo, hago un análisis correlacional de lo que son el análisis interno-externo contra las iniciativas para determinar cuál es la correlación entre ellas, si es positiva, si es negativa o si es neutra. ¿Y cómo hago eso? Bueno, muy fácil. Supongamos que la primer fortaleza es que tengo muy buena labia para vender, ¿verdad? Soy un experto vendedor, convenzo a todo mundo, ¿verdad? De comprarme lo que sea. ¿Cómo se correlacionaría esa fortaleza contra, por ejemplo, ir al BTM de Procomer, en donde hay compradores, ¿verdad? Y poderlos terapiar para que me compren? ¿Sería una correlación positiva o sería una correlación negativa o neutra? ¿Qué piensan? Positiva. Positivísima, porque si tengo buena labia, ese es el lugar ideal para ir a convencer a posibles compradores. Si por lo contrario, no fuera fortaleza, sino que fuera una debilidad, me da miedo hablar, no domino el inglés, me trabo todo, qué vergüenza, no tengo, no sé, las damas o algunos caballeros, no tengo ropa para ir al evento, a lo que sea. ¿Qué correlación habría? Negativa. Negativísima, y mejor ni se acerque ahí, sí, con esas condiciones mejor ni se acerque. Entonces, ¿cómo hago el análisis? En la fortaleza 1, si soy bueno hablando, contra la iniciativa 1, sí, quiero asistir al BTM y la correlación es positiva, entonces pongo un 1 ahí. Si la correlación es negativa, entonces pongo un -1. Y si la correlación es neutra, neutra quiere decir que esa fortaleza no tiene nada que ver con el evento, por X o Y razón, ¿verdad? Entonces no hay ninguna correlación, no afecta ni positivo ni negativo, pongo un 0. Entonces ahí en esa matriz pongo 1, -1 o 0, dependiendo de cómo es el análisis, ¿verdad? No es una escala de 1 a 10, no es otra cosa más que 1, -1 o 0. ¿Claros ahí? Ese proceso lo hago para las fortalezas, para las debilidades, para las oportunidades, para las amenazas. Vean que aquí en la matriz ya se nos vino lo que pusimos en el otro lado de cada uno de estos factores y ya se nos vino lo que pusimos también de las iniciativas. ¿Okay? Entonces yo nada más voy haciendo el análisis uno a uno sobre cada una de estas cosas. ¿Cuál es mi recomendación con esto? Hágalo individualmente, pensando en la idea, y cuando ya tengan algo individual, se van y se juntan y lo juntan todo y definen qué está repetido, qué no, qué se complementa, qué se queda y qué se quita. Porque así, si son 7 en el grupo y cada uno piensa 2 o 3 fortalezas, 2 o 3 iniciativas, entonces van a tener
Y hay un montón de cosas de las que pueden escoger. Esa es mi recomendación. ¿Qué pasa después de que hago el análisis y lo puntúo? Se hace un cruce estratégico. ¿Qué es el cruce estratégico? Nuevamente, vean que aquí vienen todas las iniciativas que se toman automáticamente de la otra página. Y aquí viene la suma, el promedio de lo que puntuó cada una de las iniciativas contra las fortalezas, contra las oportunidades, contra las debilidades, contra las amenazas. De eso se hace una totalización y aquí obtengo un factor. ¿Qué me indica ese factor? Me indica que entre más alto sea el número aquí, mayor efecto positivo va a tener sobre mi negocio. Entonces, si la iniciativa de meterme al BTM para vender y exportar tiene el más alto de la ponderación en este total, quiere decir que sí o sí, parte de los $10,000 que yo tenía para el negocio, tengo que invertirlos ahí. Porque me causa mucho beneficio en el negocio. Entonces, ahí tenemos el análisis estratégico de todas las iniciativas. Podría ser iniciativas que den menos, -1, -10, -30. En ese caso, ni se preocupe de esa iniciativa, tiene un efecto negativo en su negocio, más bien. ¿Verdad? ¿Cuáles de estas iniciativas podría hacer yo? Bueno, tengo que analizar todas y cada una de ellas ya en orden de mayor a menor, desde la que más beneficio me causa hasta la que menos beneficio me causa. ¿Qué tengo que definir? ¿Cuáles son las que puedo hacer? Bueno, las hago a través de la planeación. ¿Por qué? Porque mis recursos son finitos. Yo tengo $10,000 en la cuenta, eso es lo que puedo gastar. Bueno, ¿para qué me alcanza? Puedo hacer el BTM y puedo comprar la máquina y puedo llevar un curso de inglés, no sé, lo que sea, como iniciativa, y ya ahí se me fue la plata. Bueno, esas tres son las tres que causan un mayor beneficio. ¿No? Una vez que ya yo tengo eso, planeo cuándo y cómo las voy a hacer. Es la siguiente lámina. En qué momento se van a hacer, porque además recuerden, yo tengo que hacer un flujo de proyecto en el análisis financiero. Tengo que determinar en qué momento se va la plata y cuánta plata necesito. Bueno, aquí es donde esta planeación se va a cruzar con el otro estudio que vamos a hacer posteriormente. Para decirle, vea, en julio ocupo los $10,000 para empezar, pero en agosto necesito 1,000 más para poderme matricular en Procomer y comprar el stand y comprar las muestras y tener los recursos, etcétera. Por ejemplo, para tenerlo listo en septiembre, y en septiembre voy a ocupar los pases y el transporte y la logística y todo para el evento, etcétera. Entonces uno planea aquí cómo va a gastar, cómo va a ir aplicando el proyecto. Y por último, cada una de esas iniciativas que identifiqué, que son las que le causan beneficio al proyecto, las convierto en una planeación. Es decir, cuál es la iniciativa, cuál es su objetivo, quién lo lidera y cuáles son las actividades. Entonces, va lo de Procomer, inscribirme, alquilar el stand, comprar los display o hacer los display, tener las muestras listas, fabricar esto, contratar los impulsadores. Pongo todas las actividades que necesito para generar esa iniciativa. ¿Quién es el responsable? ¿Cuánto plazo tiene? ¿Y cuánto me va a costar? Y así entonces es como planeo cómo voy a gastar los recursos finitos que tengo. ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes cuando han hecho un FODA han hecho estas últimas 6 secciones del FODA? Bueno, sorpresa, chicos. Así es como en las empresas se agarra el FODA y se define qué se hace y qué no se hace. Con esas iniciativas y esas fortalezas principales es que yo, por ejemplo, agarraría y llenaría la herramienta anterior. Porque recuerden que la herramienta anterior tenemos apenas unos pocos espacios, ¿no? Ahí debiéramos de poner lo más significativo, lo que cause mayor impacto. ¿Cómo me doy cuenta que causa mayor impacto? Bueno, para eso está esta segunda herramienta.
¿Dudas? ¿Estamos claros? ¿Cuál herramienta como recomendaría hacer primero esta y después la otra o al revés? Yo recomendaría hacer esta individualísimamente Ok, primero y después se pueden sentar en conjunto a hacer la primera y hacer una sola con esta, ¿no? Para que tengan más carne con la que discutir y con qué trabajar. Que si se ponen a hacerla todos en grupo, de ahí, algunos contribuyen, otros no, y al final de cuentas es capaz que ni siquiera sacan lo más importante. Y estas herramientas lo que me permiten es filtrar entre todo lo que llueve, ¿verdad? En el proceso de lluvia de ideas, filtrar qué es lo mejor, qué es lo que de verdad va, qué es lo que causa más impacto. Que así es como toman las decisiones los grandes, chicos, ¿verdad? De dónde meten su plata, dónde meten sus recursos, dónde meten su esfuerzo. Bien, si no hay más dudas sobre esta herramienta, pasaría a la tercera herramienta, que esta nos va a funcionar mucho para lo que es el proceso del estudio de mercado, que es en el que estamos. Profe, es que a mí me confunde un poco porque, digamos, por lo que yo recuerdo, o sea, un estudio de mercado también tiene que comprender la misión, la visión, los valores, la determinación del público meta, Por supuesto. tendencias del mercado, pero esto como que hay un poco, ay, no sé cómo ordenar mis ideas, pero como que en todas las herramientas hay un poco de todo. Así es. Es que, Entonces, a ver, acordémonos que nosotros en realidad no estamos haciendo 5 estudios, estamos haciendo un proyecto, ¿cierto? Entonces, un proyecto conlleva esos 5 estudios, o sea, son una parte de, pero por ejemplo, la idea, su objetivo, su justificación va a ser igual en todo el documento. ¿No? Le estamos añadiendo las distintas partes. ¿Me explico? En esta primera sección, tenemos que empezar por el principio. ¿Cuál es la idea? ¿Cómo se justifica? ¿Cómo se sustenta? Es lo básico. Y ahora vamos por la parte comercial. ¿Ya? ok, Y después vamos a ir añadiendo otras cosas. ok. Ok. Tercera herramienta, chicos. Esta les decía que les va a funcionar mucho para determinar la parte del estudio de mercadeo que tiene que ver con la estrategia. Ya al final del estudio de mercadeo. Ya una vez que ustedes hayan utilizado las herramientas de las cuales les dejé videos, ya tengan definido el perfil de mercado, el perfil del consumidor, perdón, el perfil del mercado, cómo se desarrolla ese mercado, cómo lo quieren explotar. Ya cuando tengan todo eso listo y ya tengan la información producto de la utilización de las herramientas, con esa información elaboro la estrategia de marketing. Y para eso nos sirve esta herramienta, perdón. La primera pestaña son las instrucciones de cómo poder interpretar cada una de las hojas. ¿Pero qué tenemos en las hojas? Bueno, lo primero es la definición del alcance de la estrategia. Entonces, en el alcance de la estrategia definimos cuáles son los canales que vamos a utilizar para desarrollar nuestra estrategia. Entonces, voy a mandar emails, utilizar el Facebook, el LinkedIn, el Twitter y el YouTube. ¿Cómo lo voy a medir? Y cuáles van a ser las metas que me voy a establecer. ¿Con base en qué establezco yo estas metas? Por ejemplo, que para enero voy a tener 200 suscriptores a los envíos de correo. O voy a tener 100 fans en Facebook. ¿Cómo establezco yo esta meta? Bueno, dependiendo del análisis que hago con las herramientas gratuitas, como el Google Trends, por ejemplo. Entonces ahí puedo captar información. También en la parte de Google Maps hay otras herramientas que ahí se mencionan, que me permiten definir, bueno, ¿cuál es mi mercado actual? ¿Cómo está compuesto? ¿Cuáles son mis competidores? ¿Cómo
qué tantas transacciones hay, cuántos consumidores hay. Entonces, dependiendo de eso, yo establezco cómo le voy a llegar a esos consumidores, que vendría siendo el alcance. ¿Tienen que ser estos mismos? No, ustedes definen los que ustedes quieran. ¿Son estos mismos datos? Por supuesto que no, son los datos que corresponden a lo que ustedes piensen para su idea, ¿verdad? El asunto es que aquí la plantilla, usted le cambia los datos, lo que está en rojo es lo que deben de cambiar, lo otro está sensibilizado, le cambian los datos y aquí se establece cuáles son las estrategias y se grafica lo que usted necesita poner en el informe, ¿verdad? De cómo lo va a hacer. Esa es la parte de alcance. También podemos establecerlo por visitas. Entonces, el tráfico directo en la web, el tráfico por email, las búsquedas orgánicas, las búsquedas en computadora, el tráfico referido, el tráfico social, campañas publicitarias en vallas en la calle, en vallas en televisión, en vallas en la radio, no sé, se establece cómo se mide, ustedes definen cuáles canales y ponen las metas. ¿De acuerdo a qué ponen las metas? A la información que van a encontrar acerca de sus competidores o del mercado. Y eso se grafica. Tenemos también los leads. Para los leads lo mismo. ¿Cuáles son los canales? ¿Cómo se mide? Ahí está la información. En cada una vean que hay algo de teoría. De qué es, cómo se come. Y obviamente si usted nunca ha visto esto va a tener que buscarlo. Y va a tener que verlo. Bueno, ya yo les dejé algunos videos. De ahí pueden arrancar si no lo conocen. Pero bueno, entonces aquí ponemos las metas en lo que serían los leads para cada uno de los canales y igual se grafica. También la cantidad de clientes que quiero tener, dependiendo del canal, aquí está cómo se mide y la cantidad de clientes que voy a ir generando en el transcurso del tiempo a nivel de ventas de productos o servicios. Ahí está la información de qué es, de cómo se administra y la información se grafica automáticamente. Al final tenemos la información de lo que son las conversiones, que es el análisis de todo lo anterior para poder definir las visitas en leads, los leads por cliente y las visitas a clientes que voy a generar o que estoy planeando generar. Y eso resume mi estrategia de marketing. Entonces, esta otra herramienta se utiliza para eso, pero la podemos utilizar hasta que ya tenemos la información analizada. La información, ¿de dónde la saco? De las herramientas base que les puse ahí, que son herramientas gratuitas, aunque hay muchas otras que son de cobro, ¿verdad? Pero obviamente hagámoslo con gratuitas. Preguntas de la tercera aplicación. Profe, una consulta como general, si mientras vamos haciendo como nos surgen más dudas o no entendemos bien como digamos el material y así, nada más le pondríamos un correo, cualquier cosa para hacerle las Me escribe consultas. por WhatsApp, me escribe por correo, me llama, hacemos un Zoom, lo que necesiten muchachos, cuenten conmigo porque la idea es ayudarles en todo el proceso de toma de decisiones de qué usar, cómo usar y cómo hacerlo, ¿verdad? El objetivo es llegar a tener el plan, así que ustedes con confianza. Profe, muchas gracias de antemano. Solo una cosa, a mí lo que se me hace, o sea, realmente se me hace mucho enredo es ¿para cuándo hay que entregar qué? Me explico, entonces siento que... Bueno, todo esto tiene que estar listo al final del semestre porque es parte del proyecto. ¿Ok? Pero o sea, usted creo que su estrategia es que nos está dando todo para que nosotros de manera... Se organicen. Proactiva, ajá. Se organicen y empiecen a trabajar ya y pregunten ya. Ok, que su recomendación es agarren todo y definan su estrategia como equipo de cómo van a trabajar. Okay. Así es. Estas cosas, bueno, se las pueden dividir, las pueden hacer colaborativamente. El asunto es que, bueno, yo sé que son muchas cosas, pero es que un plan lleva muchas cosas. Y la idea del curso es lograr hacer el plan. Porque para esto estudiaron los 4 años que tienen estudiando jóvenes. Cuando lleguen a la empresa y les digan, hágame esto, hágame un almacén fiscal, ¿qué les están diciendo? Haga esto, todo junto. Profe, yo voy a ser muy sincera y le voy a preguntar algo. Yo entregué la tarea de hoy y uno dice un mapa conceptual, súper fácil de hacer, pero quiero como hacer un ejemplo para ver, así muy rápido, no le quiero quitar mucho tiempo, para ver si lo que yo hice estuvo bien. Digamos,
en el caso hipotético que yo lo que quiero son vender bolsos. Entonces yo en la idea central ponía ahí el nombre de mi tienda de vender bolsos, ¿verdad? En la parte de se formula para, yo tenía que poner el objetivo, o más bien, sí, el objetivo de para qué yo quería vender bolsos o por qué más bien quería yo vender los bolsos. Ajá. Luego, en lo de los escenarios, ay, yo no sé, por ejemplo, yo puse, digamos, bueno, sigamos con el caso de vender bolsos, que era determinístico, porque sea como sea, yo podría tener control de las variables. Claro que en cualquier proyecto hay riesgo, pero yo decido cuánto invertir, yo hago un análisis previo para pues también tener como una noción del riesgo. Ay, no, profe, no lo vaya a poner, Dios libre, no, profe, por favor, no me haga esto, se lo pido. Ay, no. Bueno, no importa, hay que ser humilde. Entonces yo puse nada más determinístico, pero no fui clara y no especifiqué, no sé, no me quedó claro. Incluso yo hoy en la mañana escuché toda la clase de nuevo y también lo que usted decía era que había que poner si había información o no. Entonces, si vamos a la otra parte, que dice como la formulación de proyectos consta de 4 etapas. Entonces yo puse las 4 etapas y yo decía, pucha, pero esa no es la idea, pero sigamos en el caso hipotético. Si yo quiero vender bolsos, o sea, y yo googleé, no hay estudios preliminares de vender bolsos en Costa Rica, yo puse, no hay información. O sea, realmente eso fue lo que puse, pero en mi mente, mi lógica era, ok, pero eso es lo que creo que voy a hacer en este proyecto, o sea, analizar los intereses de las personas, cuál sería el mercado meta, pero entonces básicamente, si quiero enseñar mi mapa conceptual, fue así, fue algo muy, o sea, yo me cuestioné, realmente yo dije, no, o sea, prefactibilidad, no hay, yo googleé, y no hay prefactibilidad de venta de bolsos aquí, pues, y yo decía, y pues esa es mi idea, o sea, la idea mi idea con el curso es que seguramente nosotros lo vamos a hacer, vamos a analizar la prefactibilidad Vicky, decime una cosa, ¿vos realmente crees que nadie haya hecho un estudio sobre bolsos? Es que realmente, bueno, no, como ese es un caso hipotético, pero sobre lo que yo busqué, o sea, hay tiendas que ya venden Por el supuesto, producto que muchas, yo quiero todo el vender. mundo y en todo lado, y para Ah, todo tipo de nichos de mercado. ok. ¿Eh? Ujú. Entonces, tener la seguridad de que hay miles, hay un estudio por cada tipo de bolso que hay en el mercado. Ok. ¿No? Entonces, sí, aquí estoy viendo lo que pusiste, que en casi todo pusiste que no existe. Ujú. Uno de los ejercicios más importantes, y con esto no quiero decir que lo que hiciste está malo, bueno, porque ahí está el esfuerzo. No, y por eso no me quería quedar con la Atrás duda. de esto, atrás de esto, ¿qué es lo que tiene que haber? Durante esta semana ustedes debieron haber reunido mucha información acerca de la idea, mucho soporte. Por ejemplo, si vos en este momento vas al grupo a defender la idea de los bolsos, ¿verdad? Para que tu grupo te apoye, y vos le decís, de ahí es que no encontré nada de nada, y no tenés sustento para defenderlo. Claro, ¿no? Tenés razón. Que era la razón fundamental atrás de este producto que me tenían que presentar para el día de hoy, porque con esa herramienta ya ahí tenían la justificación, ya ahí tenían la defensa, ya ahí tenían el problema, ya tenían la oportunidad, ya tenían todo eso producto de lo que han investigado. Entonces, realmente no se vale decir no existe, menos en cosas que uno podría prever, como en este ejemplo que pones, que más bien deben de existir menos, ¿verdad? Porque ¿cómo hace, por ejemplo, Carolina Herrera para definir qué bolsos hacer? O cómo hace la Nicole, no me acuerdo cuánto, para definir el tipo de bolsos, ¿verdad? Para hablar de dos mercados totalmente diferentes, ¿verdad? No, en esa idea en concreto estoy totalmente seguro de que deben existir miles, ¿no? Que era más bien lo que tenían ustedes que buscar y respaldarse y todo para durante esta semana decidir, ¿verdad? Por eso desde el principio les hice la acotación, les tiré la chinita, ¿verdad? Ahí, vea, el que no hizo el trabajo de la semana, esta semana tiene 3 veces más trabajo.
Y si no hacen esta semana el trabajo, jóvenes, la próxima semana, adivinen qué va a pasar, ¿verdad? Y si siguen así, no les garantizo que puedan llegar a culminar el proyecto y con eso aprobar el curso. Aunque este curso depende de que logremos el proyecto. Ok. Bueno, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Más preguntas, chicos? No, profe, de mi parte no. Bueno, muy bien. Entonces, ya vistas las aplicaciones, vistas las presentaciones para esta semana y ya visto lo que tenemos, les dejaría para que entonces de forma proactiva, ojalá, empiecen de una vez el proceso de ponerse de acuerdo, reunirse, conversar de las ideas, conversar de lo que encontraron, definir cuál es la ganadora, a ponerse de acuerdo de cómo van a hacer la presentación, qué van a poner en la presentación, que es para defender solo la idea, ¿verdad? Aquí no ocupo profundizar. Y ojo, vean que, por ejemplo, hoy yo no les pedí, vea, repórteme 10 investigaciones, dígame 4 antecedentes, dígame, no. Eso se supone, yo estoy presuponiendo que ya lo hicieron, ya lo tienen, ¿verdad? Por ejemplo, Vicky ya nos confesó que ya no, ¿verdad? Pero entonces, si hay otros en esa situación, les va a quedar más difícil la discusión de esta semana, ¿verdad? Por eso no debemos de dejarlo atrás. Y esta semana ya tienen que ponerse de acuerdo en cómo van a empezar a gestionar las herramientas y cómo van a hacer el análisis de viabilidad comercial. Ya tienen información de qué estructura tiene, qué componentes tiene, ya tienen una guía de cómo se hace. Así que manos a la obra, chicos. ¿Comentarios? Muy bien, jóvenes. Fue un placer verles. Espero que estén muy bien. Nos volvemos a conversar la próxima semana, a menos que, por supuesto, tengan alguna duda en la que les pueda colaborar. Hasta luego. Gusto, profe. Bueno, profe, muchas gracias. Buenas noches, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Gracias, profe. Gracias, Buenas- profe. Yo tengo una, pero es como de nuestro proyecto en específico, no tanto de la materia. ¿Preguntas, Fernanda? Profe, usted ahora hablaba de la parte financiera, porque sí es cierto, usted tiene razón de que muchos de los proyectos alguien decide si le da uno financiamiento o no por los números, por las proyecciones de ventas y todo eso. ¿Qué pasaría si es que nosotros vamos a trabajarlo sobre una joyería de una muchacha amiga de nosotros? Pero quizás los estados financieros no vienen así como muy estructurados o no hay toda esa contabilidad por detrás. ¿Qué se podría hacer en ese caso, profe? Como hacer un desglose de las ventas mensuales nosotros mismos. Es que yo sé que las empresas ya muy consolidadas. Si ella no tiene contabilidad o la contabilidad tiene deficiencias, ustedes tienen que subsanarlas, porque para efectos contables yo tengo que presentar estados financieros proyectados y flujo de efectivo proyectado. Entonces, evidentemente, tienen que trabajar con la información que ella les pueda dar, con las proyecciones que ella tenga, con lo que ustedes puedan reunir del mercado y cómo lo van a abarcar, ¿no? Porque también recordemos que esto se trata de hacer un plan a largo plazo, de definirle, ok, sobre su joyería, vamos a hacerla crecer mediante Facebook, mediante aplicación de esta estrategia. Entonces usted va a tener tantos clientes más, esta va a ser la meta, se va a invertir de esta forma, se van a capturar compras, yo proyecto vender tanto. O sea, con la información de la información que ustedes van a analizar del mercado y cómo gestionar ese mercado, ustedes tienen que montar un flujo proyectado. Perfecto. Pueden arrancar de la información que ella tenga, sea deficiente o no. Entonces no se ocupa así como, por ejemplo, todo un ciclo contable establecido. O sea que, no. por ejemplo, yo imagino que ella tiene sus montos de ingresos, de egresos, de la compra de Ustedes podrían materiales. pedirle la información del año pasado, digamos, del año fiscal pasado, y a partir de ahí hacer una proyección de cómo podría comportarse aplicando la idea que ustedes tienen.
Ok, profe. Gracias. Bueno.